Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo estamos? Estamos iniciando una nueva semana y como mencionaba hace un momento el pastor Jorge, el mes de julio es el mes que más le gusta a muchos, ¿no? Es el segundo mes porque diciembre también es otro. Y Dios es un Dios de planes y de propósitos y hoy día me ha permitido poder compartir la palabra con ustedes. Y hablando de planes, el mes pasado, en junio, fue mi cumpleaños, ¿no? Muchos creo que lo saben. Y yo había planeado en mi corazón, bueno, era un deseo, como ahora estamos en invierno. A mí me gusta verdaderamente el invierno, pero por mi casa en esta temporada está lleno de mucho barro y mucho lodo, porque ha estado lloviendo bastante, ¿no? Todos los que vivimos por acá en Villa María sabemos que el clima está un poquito así, bien lluvioso. Entonces yo ese día para mi cumpleaños lo único que quería en mi corazón era poder ir a un lugar donde haya sol. Entonces yo decía, ¿dónde puedo ir? Busqué en el internet, pregunté a algunas personas y me habían mencionado que por Cieneguía había sol, ¿no? Entonces el deseo era poder irme a un lugar donde haya sol, porque no quería estar ese día con la lluvia. Y ese día cayó día miércoles. Y ese día, hermanos, y un día antes, hubo bastante sol, pero acá en Villa María del Triunfo, en San Juan, hubo sol. Entonces, yo había dicho temprano me voy a ir con mi esposo a buscar un lugar donde encuentre sol, y si encuentro sol, ya bueno, me paseo ese día, ya llegaré a mi casa, no sé, pues voy a llegar tarde, ¿no? Entonces, ese eran mis planes, hermanos, los planes que yo había hecho. Sin embargo, ese día desde muy temprano salió el sol, ya no hubo necesidad de que yo me vaya a ningún otro lugar porque el deseo que yo tenía era simplemente que haya sol. Ese día me quedé en casa, vinieron a saludarme en la tarde. ¿Y por qué les comento esto? Porque de repente a ustedes también les ha pasado muchas veces. Porque nosotros los seres humanos hacemos planes, ¿no? Hacemos planes nosotros. Pero de Dios es la respuesta. Él es el que tiene al final la respuesta. Él es el que cambia a veces el rumbo de tus planes y las cosas que tú quieres hacer. Y es por eso que en esta mañana vamos a poner la diapositiva y vamos a ir todos juntos al libro de Proverbios, capítulo 16. Los hermanos tienen su Biblia. Ya lo hemos estado recomendando muchas veces que podamos traer nuestra Biblia física. Y bueno, y la otra generación, muchos también tenemos nuestra Biblia en nuestros celulares, ¿verdad? Cuán importante es tener la Biblia, sea física o sea en el celular, porque ahora a veces en el transcurso de lo que te mueves hacia tu trabajo, puede durar 1 hora, ¿no? 2 horas, media hora, y puedes ir leyéndolo en el celular, la palabra de Dios. Puedes ir escuchando música a través de tu celular, puedes ir escuchando también la palabra de Dios a través de tu celular. La tecnología es muy buena, sin embargo hay que tener control y dominio de las cosas que hacemos. Vamos a ir a Proverbios en el capítulo 16. Ahí está en la versión internacional, por lo que está un poquito más entendible, pero vamos a leerlo todos juntos en el Proverbios 16 en la Biblia que todos tenemos. Dice el capítulo 16, del hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amados hermanos, el ser humano hace muchos planes. ¿Usted qué planeó para hoy domingo? ¿Dormir hasta tarde? ¿Se acordó que hoy es domingo, día del Señor? ¿Se preparó desde el sábado? ¿Alistó su ropa, sus cosas? ¿Qué planeó usted para este domingo? ¿Estaba contento, expectante de que iba a venir a la casa de Dios y que iba a poder tener un encuentro con Dios? ¿Iba a recibir su palabra? ¿Iba a poder disfrutar de su presencia? ¿Eso planeamos en nuestro corazón? Muchas veces la gente está corriendo en estos tiempos de un lugar a otro, con muchos planes personales, que no están mal, ¿no? Deseos de nuestro corazón que no están mal y muchas cosas que queremos hacer y queremos lograr. Pero dice acá, el ser humano, o sea, el ser humano que fue creado por Dios, hace planes.
A diario hacemos planes, ¿no? Las madres de familia desde temprano ya están pensando qué van a cocinar para la cena, o un día antes ya han previsto qué van a hacer de lonchera para los niños. Estamos haciendo planes siempre. Y ustedes que hoy están recibiendo esta palabra, muchos de ustedes ya hijos de Dios porque han recibido a Jesús en su corazón, muchos de ustedes que de repente todavía no lo tienen, son creación de Dios, son seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios y hacen planes a diario. Pero dice que la palabra final la tiene el Señor. Mucha gente está buscando respuestas afuera, en el horóscopo de repente, ¿no? Algunas personas van a su horóscopo, ¿cómo me va a ir el día de hoy? O buscan a una adivina, creo, le llaman. O también a veces he pasado a veces por los mercados y he visto que leen las cartas, ¿no? O leen la hoja de coca también. He visto que hacen esas cosas. O de repente vas a una persona a la que le tienes mucha confianza porque tienes planes o cosas o dudas o proyectos que quieres hacer y vas y le quieres preguntar a esta persona. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que la palabra final, o sea, la respuesta correcta viene de Dios, no viene de un ser humano, y menos aún de personas que quieren encontrar respuestas en objetos, ¿no? Sino viene del Señor viene la respuesta correcta. ¿Y por qué viene del Señor? Porque Él es el que nos ha creado, hermanos. Él es el que nos creó a su imagen y semejanza y Él es el que conoce lo que va a ser mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen así? Que el que te creó sabe qué es mejor para ti. Vamos a ir al Salmo 139, que no está ahí, al 139 en el versículo 13, para confirmar aquello que les estoy mencionando sobre que Dios te creó, porque de repente alguien por aquí tiene duda que Dios le ha creado, o de repente piensa que no es así. El Salmo 139 en el versículo 13 dice, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hermanos, Dios nos hizo y nos formó en el vientre de nuestra madre. Y entonces Él es el que nos ha creado y el que sabe lo que es mejor para nosotros, el que conoce los planes que nos conviene a nosotros. Entonces a Él es a quien nosotros tenemos que buscar y debemos recurrir a Él. También vamos a ir a Jeremías 29:11. Vamos a buscar un poco hoy en la Biblia, porque no he puesto ahí. Jeremías 29:11. Lo voy a leer en la traducción viviente, que es un poquito más entendible. Y dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Hermanos amados, hace un momento cantamos que Dios es bueno, ¿verdad? Y acá dice que Dios tiene planes buenos y no malos para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él nos ha creado y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Él es nuestro Creador y quiere cosas buenas para cada uno de nosotros, sus hijos. Pero muchas veces estamos buscando las respuestas en lugares equivocados y la respuesta la tiene Dios. Y la tienes que buscar. ¿Cómo? Cuando pasas tiempo con Él. En la mañana cuando nos despertamos, ¿qué hacemos muchos de nosotros? Capaz salimos corriendo para ir al trabajo o hacer nuestras cosas cotidianas, pero nos olvidamos que el primer pensamiento, que lo primero que debemos hacer cada mañana es entregarle a Dios nuestra vida, es orar. Si tú quieres que Dios te dirija en sus planes ese día, pues entonces entrégale a Dios tus primeros minutos de la mañana, ora al Señor, porque Él te escucha, amado Dios, Él te escucha, amado hermano. Él desde los cielos ve toda la creación y nos conoce y Él te está escuchando. El ser humano hace planes. En el siguiente versículo, en el versículo 2, Proverbios 16:2 dice, haciendo un paréntesis, los proverbios, de repente muchos de ustedes lo conocen, ¿no? Se conoce este libro de Proverbios porque hay mucha sabiduría en los proverbios.
Dice que fue escrito la mayor parte de los proverbios por el rey Salomón. Este rey fue un hombre muy sabio y también, aparte de tener mucha sabiduría, tenía muchas riquezas. Dice que incluso la gente venía a buscarlo por su sabiduría para que les dé consejos. Y como venían a buscarlo para recibir consejos de pasada, le traían muchos premios, le traían muchas joyas y cosas. ¿Y quién era Salomón? Era el hijo de David. En la Biblia menciona al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y Salomón es el hijo de David. Y este hombre casi fue el que tiene que ver mucho con la mayoría de los proverbios, ¿no? Y entonces acá en los proverbios encontramos mucha sabiduría. Y el libro de Proverbios tiene 31 versículos, hermanos. A veces se nos hace difícil leer la Biblia, ¿no? Pero si tú decides en tu corazón leer un versículo diario, mira que teniendo 31 versículos en todo un mes te acabas de leer un libro, ¿no? Entonces podríamos empezar teniendo esa práctica de poder leer la Biblia y disponiendo nuestro corazón para hacerlo. Vamos al versículo 2. En la Nueva Versión Internacional dice: todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos. O sea, a nuestros ojos lo que hacemos parece que está bien, pero las intenciones las juzga el Señor. Creemos siempre, amados hermanos, que las decisiones que tomamos son correctas, porque así es el ser humano, ¿no? Y en ese tiempo vemos mucho al ser humano tomando sus decisiones solos y creyendo que todo lo que ellos hacen está bien y que nadie los puede juzgar. E incluso he escuchado mucho, si tú te crees, hablando acerca de que puedes ser hombre o mujer, si tú te crees mujer hoy día eres mujer, si te crees hombre, mañana eres hombre. Si te crees un oso, eres un oso, ¿no? Pero esa no es la verdad. La verdad es en la palabra de Dios. Dios ha creado al varón y a la hembra. No ha creado otra especie más en cuanto a los seres humanos. Entonces, muchas veces estamos viendo que las personas adoptan sus propias creencias, ¿no? Y se basan en las cosas que tienen que hacer conforme a lo que ellos mismos están preparando, sus propios caminos. Pero dice que Dios conoce las intenciones de cada corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Si tú no lo has dicho, Dios ya lo conoce. Si tú no lo has hablado, Dios ya lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos. Y nosotros creemos muchas veces que las decisiones que estamos tomando son correctas, ¿no? Que el camino que estamos siguiendo es correcto, que de repente las amistades que tenemos están por ahí bien, pero verdaderamente Dios nos enseña a través de su palabra a seguir el consejo correcto. Y en Proverbios 21:2, vamos a ir a Proverbios 21:2. El versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amados hermanos, Jehová conoce nuestro corazón. Delante de Él no hay nada que esté oculto. También lo vemos en Hebreos 4:13. Vamos a ir a Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día, amados hermanos, estaremos todos delante de Dios y le daremos cuenta por todo lo que hemos hecho, hemos hablado, hemos dicho o hemos pensado. Un día le daremos cuentas a Dios por todas nuestras acciones. Y por eso es que Dios en su palabra nos dice que los caminos del ser humano son limpios ante sus ojos. Hoy vemos a mucha gente haciendo cosas con el fin de obtener algo por haber hecho eso. Muchas veces las personas ayudan a alguien porque más adelante está la devolución, ¿verdad? Hoy te ayudo a hacer esto, pero más adelante cuando necesito lo tienes que hacer porque yo te ayudé. Si la persona lo desea hacer, ¿está bien? ¿Qué les parece? Sí, no es cierto, pero no es una obligación. Uno debe hacer las cosas por amor. Ese es el ejemplo que Dios nos dio a través de enviar a Jesús a esta tierra. Jesús
vino a esta tierra por amor. Dios lo envió porque nos amó tanto que envió, dice su palabra, a su Hijo a morir por toda la humanidad. Pero Dios no nos ha pedido algo de vuelta por lo que Él hizo. Él nos amó tanto. Y incluso Jesús, cuando ya estaba en la cruz, cuando ya estaba cerca para ser entregado, Él quería renunciar a aquello que Dios le había dado, ¿no? Pero Él fue obediente. La palabra dice que Él fue obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Él le dijo, Padre, aparta de mí este cáliz, pero después le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es algo que debería estar en nuestro corazón, que se haga la voluntad de Dios y no la de nosotros, porque muchas veces el ser humano está andando en sus propios caminos y está pensando que lo que está haciendo o por donde está yendo es algo correcto. Sin embargo, la palabra nos dice que Dios conoce nuestras intenciones. Él puede ver lo que está dentro de nuestro corazón. Delante de Él está descubierto. Y esto a mí como que me asusta un poco, no sé si a ustedes. Saber que lo que yo estoy pensando lo sabe Dios. Entonces significa que yo, como hijo de Dios, como cristiano, tengo que tener cuidado con mis pensamientos. Tengo que saber qué estoy pensando, porque muchas veces te puedo estar mirando, pero te estoy mirando y estoy juzgando algo que veo, ¿verdad? Muchas veces nos comportamos así, el ser humano es así. Hemos sido cambiados en nuestro espíritu cuando recibimos a Jesús, pero nuestra parte del alma, donde están nuestras emociones, donde está nuestra mente, no ha sido renovada. Es algo que nosotros tenemos que trabajar, hermanos. Y nuestro cuerpo, más aún, siempre quiere hacer su voluntad, ¿no? Esta carne, como le decía Pablo, la someto, decía, y la pongo a servidumbre. Porque muchas veces nuestra carne quiere ir por caminos que no debe, a horas que no debe, juntarse con personas que no debe y hacer cosas que no son buenas para esa persona. Muchas veces estamos así, andando en esos rumbos, pero Dios nos muestra en su palabra que Él conoce nuestras verdaderas intenciones, que Él sabe que si estamos haciendo algo, ¿con qué fin lo estamos haciendo? Y como hijos de Dios debemos siempre reflejar a Jesús. Y Jesús fue manso, Jesús fue humilde, Jesús fue obediente, Jesús obedeció hasta que fue crucificado. Jesús vino con un propósito a esta tierra y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un propósito. ¿Cuántos lo creen? ¿O creen que ustedes han llegado a esta tierra para comer lo que más les gusta a las personas, ¿no? Dormir, trabajar. No, hay un propósito desde el cielo que Dios ha enviado sobre la vida de cada uno de ustedes y ese propósito es verdaderamente valioso. Y ese propósito es verdaderamente por lo que debemos luchar cada día, por poder conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, porque por eso Dios nos ha enviado a este mundo. Y vamos a ir también al Salmo 139:2. Salmo 139:2. Tú has conocido mi levantarme, mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Dios lo sabe todo. Miren, cuando te levantas, cuando te sientas, por dónde caminas, no te puedes esconder de Dios, porque Dios lo conoce y lo sabe todo. Muchas veces cuando somos jóvenes o adolescentes, no nos gusta cuando nuestros padres nos corrigen, ¿no? Pero yo creo que Dios a cada persona le ha dado los padres que necesita. Dios le ha dado a cada hijo los padres que necesita. Y es a través de los padres que buscan la sabiduría de Dios que te aconsejan para que te vaya bien en la vida. No creo que ningún padre quiera que le vaya mal a sus hijos, ¿no? Los padres quieren que los hijos alcancen los propósitos de Dios para su vida, por el cual ellos están aquí en esta tierra. Y muchas veces cuando uno es joven es difícil, ¿no? Entenderlo. Yo también cuando era joven tuve mi padre un poquito estricto, por decirlo así. Y no me agradaba muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la juventud, en la época de la promoción, cuando uno ya estaba acabando el colegio y querías reunirte con tus amigos y a veces no, tu papá siempre te prohíbe.
Pero te lo prohíbe porque te ama, porque sabe que hay algo mejor para ti, que esas personas no te convienen o que ese camino no está bien, que alejarte de Dios no está bien. Dios lo hace a través de tus padres por amor, porque te ama. Por ellos viene el consejo, ¿no? Y muchas veces no lo tomamos a veces. ¿Por qué? Porque el ser humano, sea adulto, sea niño, sea una persona anciana, muchas veces quiere andar en sus propios caminos. Y dice que las verdaderas intenciones Dios las conoce. Él verdaderamente conoce lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y sobre todo esta parte cuando dice que las intenciones las conoce Dios. Amados hermanos, hagamos siempre las cosas con buenas intenciones. Ayudemos a nuestro prójimo no esperando recibir nada a cambio. Porque hay un versículo que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Si tú estás sembrando abrazos, si tú estás sembrando tiempo, si tú estás sembrando tu vida en las cosas de Dios, amados hermanos, eso tú vas a cosechar, porque no hay nada que nosotros hagamos que no nos sea devuelto después. Sin embargo, muchas veces, andando en nuestros caminos, nos alejamos de Dios y hacemos nuestra voluntad. Pero Dios nos ama. Pero también el hacer nuestra voluntad tiene consecuencias. Y Dios no quiere que nosotros pasemos por esas consecuencias. Justamente Dios quiere que nos vaya todo bien, que nos guardemos limpios y puros para Él, con un corazón limpio delante de Dios. Acá en la obra, amados hermanos, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Hay mucho por qué trabajar. Y Dios sabe que muchas veces tenemos tiempo. Dios sabe que muchas veces tenemos la economía. Dios sabe que muchas veces tenemos dones que Dios ha depositado, porque a Dios no le ha dado a ninguno de ustedes un don repetido de otro hermano. Todos tenemos dones diferentes y útiles para el reino de Dios. Entonces muchas veces se necesita de ustedes para todo lo que se tiene que hacer en la obra de Dios, para que esto siga creciendo. Como tú un día llegaste y conociste la palabra, hay muchas personas a las que se tiene que alcanzar. Pero necesitamos, amados hermanos, que tú te despiertes y te des cuenta que hay un don que Dios ha depositado en tu vida. Y que ese don es el que tú tienes que despertar, porque es una decisión de nosotros. Así como decidimos andar por un camino, también tenemos que decidir obedecer a Dios, porque Dios conoce nuestras verdaderas intenciones. Él lo escudriña y lo conoce todo. Y en el versículo 3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Este versículo seguro le gusta a todos, ¿no? Que todo lo que yo quiero se cumpla. ¿Cuántos no quieren eso? Todos queremos que todo lo que deseamos se cumpla, pero dice: pon en manos del Señor todas tus obras. Hay obras que Dios ha preparado. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios ya preparó las obras por donde tú y yo tenemos que andar, ¿no? Y son obras para cosas buenas y no para cosas malas. Acá dice: pon en manos del Señor todas tus obras. Pero para poner o encomendarle a alguien las cosas que yo quiero, ¿de qué requiere, hermanos? De confianza, ¿no? Requiere de confianza, requiere de fe. Y la única forma que nosotros podamos tener fe es leyendo la palabra de Dios, porque la palabra misma nos muestra en Romanos que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Y la única forma de que yo le encomiende a alguien es cuando yo confío en esa persona. ¿Usted está confiando en Dios en este tiempo? ¿Usted está confiando en Dios por su familia, por sus hijos, por el trabajo, por el negocio, por lo que está queriendo hacer? Hoy usted está confiando en Dios porque de repente quiere abrir un negocio y que se quiere asociar con alguien y usted no puede conocer las intenciones de esa persona, pero Dios sí lo sabe. Y Dios le puede dar el consejo correcto si está bien o no está bien asociarte con esa persona.
Dios lo conoce todo, hermanos, y la única forma que nosotros pongamos en manos de Dios y le encomendemos a Él nuestras cosas es que confiemos en Dios. Y Dios no quiere que nosotros lo veamos como alguien lejano. Él está más cerca de lo que ustedes imaginan y dentro de nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón y Él quiere que nosotros confiemos en Él, porque su palabra nos muestra que Él es un Dios que no cambia. Él es un Dios que creó todas las cosas y las hizo con un propósito. En el mismo Proverbios 16 dice que creó al malo, incluso al malo, para el día del juicio. Dios no hay nada que haya hecho que esté por casualidad. Tampoco hay ningún órgano en tu cuerpo que tú tengas que esté por casualidad. Dios lo hizo todo para algún uso, así como también nos ha creado a cada uno de nosotros para algún uso en su obra. En la Biblia menciona que somos utensilios para usos honrosos. Dios nos ha creado para su honra y para su gloria. Dios nos ha creado para poder alabarle a Él. Por eso cuando usted viene los domingos, venga temprano. Empezamos desde las 9:30. Desde temprano esté aquí orando y a la hora que comenzamos, alabe a Dios, abra su boca. Si no conoce la canción, siempre las letras están ahí. Cante al Señor. Alábele de corazón a Dios, porque para eso nos ha creado el Señor. Usted tiene que confiar en Dios. Si usted está sirviendo a Dios, tiene que confiar que mientras usted sirve a Dios, usted no será defraudado en las cosas que haga para Él. Su palabra dice que no seremos defraudados aquellos que confiamos en Dios. Muchas veces están acá sirviendo, pero están preocupados por su casa, porque de repente vaya a pasar algo, o están preocupados por sus hijos, o por qué harán mañana, o por qué harán pasado. Entonces, si Dios tiene cuidado, dice la palabra, de las aves de los cielos, ¿cuánto más de nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más de nosotros, hermanos, de que somos sus hijos? Entonces, entreguémosle a Dios nuestros planes y todas las cosas que queremos hacer, para que nuestros proyectos se cumplan. Pero nuestros proyectos no deben ser nuestros proyectos humanos, sino los proyectos que yo pude encontrar cuando tuve mi tiempo con Dios. Porque cada día yo debo tener un tiempo a solas con Él. Debo orar a Dios y debo guardar silencio para que Él me hable. Dios me va a hablar cuando yo converso con Él en oración, o lo va a hacer cuando yo estoy leyendo la Biblia, o lo va a hacer a través de un predicador, o lo va a hacer a través de tus padres. Pero ¿cómo vas a saber que la respuesta viene de Dios? Porque en estos tiempos, hermanos, hay muchas voces, ¿no? Hay las voces de afuera del mundo, las voces del diablo también, y nuestra propia voz. Y la voz de Dios. Pero la respuesta correcta, dice la palabra en Proverbios, que viene del Señor. De Él viene lo que va a ser mejor para cada uno de nosotros. Si eres madre, si eres hijo, cualquier cosa que puedas estar pasando en tu vida, si debes cambiar de carrera, si debes estudiar más carreras, si debes casarte con esa persona, si debes casarte, porque capaz no es la voluntad de Dios que te cases, no lo sé. Cualquier consulta que tú tienes, lo puedes hacer a tu Padre, porque Él sabe por qué caminos tú debes andar que van a ser mejores para tu vida. Él lo sabe todo. Sino que muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y ¿sabes lo que en estos tiempos está pasando? Es que queremos acomodar a Dios a nuestros planes, a nuestra voluntad. Que queremos que Dios se amolde a lo que yo pienso. Incluso utilizamos la Biblia y la palabra de Dios la moldamos a nuestro contexto, ¿no? A lo que yo estoy pasando, la palabra de Dios que se amolde a eso, y ese versículo dice así, y entonces de esa manera debe ser. No, la palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. Dios muchas veces nos llama la atención con su palabra, pero lo hace porque nos ama. Si como padres terrenales también amonestan a sus hijos o les llaman la atención, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos habla a través de su palabra? Y muchas veces nos llama la atención por amor a nosotros, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros, porque hemos escuchado hace un momento que en Efesios 2:10 dice que Él ha preparado obras por donde nosotros tenemos que andar.
¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos quieren andar por esas obras que Dios ha preparado? ¿Y dónde debe iniciar ese trabajo? Aquí en tu iglesia local. Hay mucha obra por hacer acá, mucho trabajo de amor. Dios dice que no olvide el trabajo de amor de sus hijos. Dios dice que a su debido tiempo Él te va a recompensar, porque de repente ya te cansaste, ¿no? De repente ya te cansaste, pero a su debido tiempo Él te va a recompensar si no te das por vencido. Hay algo que Dios va a hacer, pero también hay la otra parte que tú tienes que hacer. Como esposas muchas veces capaz ya se cansaron de su esposo, ¿no? De que no cambia algunas acciones o actitudes. Pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de ayudar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más cercano, ¿quién es? En el caso de las familias, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa. A veces en el trabajo nuestro prójimo más cercano es nuestra amiga, ¿no? Que de repente muchas veces no nos llevamos bien. Sin embargo, cuando ella necesita algo te busca y te pide ayuda. Si tú estás buscando una respuesta, la respuesta la tiene el Señor. Si tú quieres que la vida te vaya bien, solo te va a ir bien cuando camines por los caminos que Dios ha preparado para ti. Ahí verdaderamente vas a encontrar la felicidad, porque Dios no nos creó para nosotros mismos, nos creó para Él. Sino que muchas veces pensamos que somos felices haciendo todo lo que hoy vemos, ¿no? Cuando es feriado, la gente que planea en Semana Santa, irse de viaje, campamento. Y yo no digo que estas cosas estén mal, pero todo tiene su tiempo. Eclesiastés en el capítulo 3 nos dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Como hay tiempo para hoy estar acá escuchando la palabra de Dios, hay tiempo para jugar, para comer, para reír. Hay tiempo para llorar también, hermanos. Todo tiene su tiempo. Dios lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Y el único que conoce si es el tiempo de que tú transites por ese camino que de repente quieres transitar del matrimonio, o el único que conoce si está bien que transites por ese camino que de repente quieres irte al extranjero, o el único que conoce es el Señor. A través de su palabra Él nos da el consejo. Lo puedes buscar tú, pero también puedes escucharlo a Él en oración. También puedes escucharlo cuando el pastor predica la palabra. Entonces Dios siempre nos está hablando de muchas formas. Somos nosotros los que a veces estamos distraídos, ¿verdad? Estamos acá, nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente está en el mercado ahorita, ¿no? O nuestro cuerpo está acá y nuestra mente está pensando qué voy a hacer en la tarde, si me va a alcanzar el tiempo, el dinero. O está pensando en qué se va a gastar su gratificación. Algunos ya la recibieron. Pero Dios es el único que conoce lo que es mejor para nosotros. Y el único que va a honrar. Dice, y tus proyectos se cumplirán. Esa es la parte que más nos gusta a todos, que se cumpla nuestros proyectos. Pero si nuestros proyectos van conforme a la voluntad de Dios, Dios dice que lo va a hacer. Si es conforme a su voluntad. Pero si no es conforme a su voluntad, no creo que veamos proyectos que no están en la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, como ya lo hemos visto en Salmo 139, y sabe lo que es mejor para nosotros. Él lo sabe todo, hermanos. Y mire, vamos a ir al libro de Daniel. De repente algunos conocen esta historia de Daniel, ¿no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y fueron llevados del pueblo de Israel 4 jóvenes, ¿no? Dentro de ellos Daniel y 3 amigos más de Israel. Dice que fueron escogidos de Israel los mejores jóvenes, o sea, los más guapos, los más musculosos, los más inteligentes. Fueron llevados de Israel a Babilonia, cuando Israel fue sitiada. Fueron llevados a Babilonia. ¿Y por qué los llevaron a Babilonia? Porque querían que estos jóvenes inteligentes pudiesen aprender sobre esta cultura y pudiesen estar ahí y aportar en ese lugar. Así que vamos a ir a Daniel capítulo 1. Pero los planes de Dios siempre son mucho más altos que los nuestros.
Daniel capítulo 1, y los que les comentaba hace un momento, vamos a ir al versículo 8. Y esta es una parte que a mí me impacta mucho, por eso se las quiero compartir. Daniel para estos tiempos era un jovencito, no se sabe la edad, creo que 16, 17 años por ahí. Era joven. Miren, Dios hace las cosas desde jóvenes. Si tú eres joven, adulto o adulto mayor, Dios tiene propósitos para tu vida. No hay edad para Dios. Dios lo puede hacer en cualquier momento. Y en el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Miren, Daniel, un jovencito, propuso en su corazón. Esa es la parte que a mí me impacta mucho porque dice que él decidió en su corazón no contaminarse. A estos jóvenes, cuando fueron llevados de Israel a Babilonia, les pusieron una persona que iba a estar a cargo de ellos. Y esta persona iba a llevarles todos los días su alimento. Este alimento que ellos iban a comer iba a ser lo que el rey designaba para que ellos coman, ¿no? Lo que el rey comía, carnes y no sé qué otras cosas más que comen los reyes. Sin embargo, Daniel, siendo jovencito, dice que propuso en su corazón no contaminarse con esta comida. ¿Y qué hizo él? Él habló con la persona que estaba encargada y le dijo, nosotros no queremos comer estos alimentos. Bueno, yo lo estoy explicando, en la Biblia lo pueden leer más detallado. Y vamos a comer verduras, le dijo, ¿no? Lo que a todos nos gusta, las verduras, lo que nos ayuda a la digestión. Él dijo que iban a comer verduras. Él no quería contaminarse en su corazón, él tomó una decisión. Él confió en Dios, él estaba encomendando su vida a Dios. Él estaba confiando en Dios, tenía fe en lo que Dios iba a hacer. Porque a ellos les daban esta alimentación porque los querían ver robustos, los querían ver con un buen semblante y sabios. Porque eso es lo que quería el rey de Babilonia. Personas sabias a quienes le pudiesen consultar cosas y ellos le respondieran cosas buenas para que todo vaya bien. Entonces Daniel propuso en su corazón no contaminarse y le dijo, nosotros vamos a comer los alimentos pero vegetales, no lo que usted nos trae. Y después de un tiempo, cuando usted venga, nos va a encontrar igual como si nosotros hubiésemos comido los alimentos normales que usted quería darnos, ¿no? Las carnes, digamos así. Sin embargo, pasó el tiempo y vamos a ir al versículo 20. Pasó el tiempo porque son 21 versículos, hermano. Vamos a ir al versículo 20. Y el 20 dice, cuando esta persona que estaba a cargo de ellos vino a verlos, los encontró a ellos que su rostro resplandecía, que estaban musculosos y que eran muy sabios, que a pesar de que ellos habían decidido en su corazón no comer este alimento que le querían dar, ellos habían confiado en Dios, habían hecho eso, habían puesto en las manos del Señor lo que ellos tenían que hacer. Y Dios había cumplido lo que Él tenía que hacer, sus proyectos, lo que ellos querían, no deshonrar a Dios, no contaminarse, lo iban a poder ver. En el versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino. Ese era un reino que tenía magos y astrólogos a los que las personas confiaban mucho. Sin embargo, la palabra de Dios resalta algo, que ellos que decidieron encomendar sus obras a Dios fueron hallados 10 veces mejores que cualquier astrólogo de ese reino, que cualquier mago. Hermanos, 10 veces mejores. ¿Cuántos de nosotros queremos hallarnos 10 veces mejores que nuestros compañeros o que otro negocio o que otro emprendimiento o que cualquier otra cosa que sea nuestra competencia? ¿Cuántos de nosotros no queremos ser 10 veces mejores? Y esto Daniel lo consiguió porque decidió en su corazón no contaminarse. Lo que él decidió fue encomendar sus obras, sus proyectos a Dios para que Él le dé el triunfo, Él le dé la victoria.
Y él era un jovencito. Él era un jovencito. No hay ninguna edad que Dios determine para que tú puedas encomendar tus obras a Él. Si tú ya eres mayor y de repente piensas, ya soy mayor, ya no tengo más cosas que hacer. No, Dios todavía sigue trabajando en nuestras vidas, porque todos nosotros estamos en un proceso. Estamos cada día creciendo, conociendo más la palabra y aprendiendo cada día más. Y Dios quiere que continuemos en ese proceso, pero Dios quiere que le encomendemos a Él nuestros caminos, que confiemos en el Señor para que Él haga. Él es el que va a hacer la obra. Así como no defraudó a Daniel, tampoco lo va a hacer con ninguno de nosotros. Porque si tú confías en el Señor, Él lo va a hacer. Él lo va a lograr. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios por su palabra.